favor, que les cambie guardia, que no va a... Toca la epidemiología. Bueno, antes de hablar de los métodos de diagnóstico virológico, es importante hablar un poquito antes de hablar de los métodos de diagnóstico virológico, es importante hablar del diagnóstico. ¿Sí? Cuando vamos a hacer un diagnóstico, siempre tenemos que considerar tres criterios. La clínica, siempre, el laboratorio y la epidemiología. Siempre cuando hablamos de diagnóstico tenemos que considerar esos tres criterios: la clínica, el laboratorio y la epidemiología. La clínica siempre va arriba, porque la clínica siempre es lo más importante. La clínica es siempre lo que manda. Cuando un paciente llega a su consultorio, cuando un paciente busca atención médica es porque está enfermo. Entonces, cuando el paciente llega a su consulta, ustedes tienen que hacer una buena historia clínica, tienen que hacer una buena anamnesis, un muy buen examen físico. ¿Con qué objetivo? Para que al final de su historia clínica ustedes puedan obtener una impresión diagnóstica o sospecha diagnóstica o como le quieran llamar. La idea siempre es, cuando se hace una buena historia clínica, es que al final ustedes ya tengan una idea de qué es lo que puede tener su paciente. Es lo que llamamos impresión diagnóstica, sospecha diagnóstica, bueno, cualquier nombre que quieran poner. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque una vez que nosotros tenemos una impresión diagnóstica o tenemos una sospecha de qué es lo que tiene el paciente, nosotros utilizamos al laboratorio para confirmar o descartar esa impresión diagnóstica. Bueno, hablo de laboratorio porque el tema que nos ocupa es métodos de laboratorio, pero en realidad no es solo laboratorio, sino también entran aquí los exámenes de imágenes, o sea, las radiografías, tomografía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos los apoyos diagnósticos en general. Pero aquí hablo de laboratorio porque hablamos de métodos de laboratorio, ¿no? Y como ustedes ven aquí, el laboratorio lo que sirve, o para lo que no sirve, es para confirmar o descartar una sospecha clínica. El laboratorio no diagnostica. Quienes diagnosticamos somos nosotros. El laboratorio lo que hace es dar información que nos permite confirmar o descartar nuestra sospecha clínica. ¿Sí? ¿Por qué recalco esto? Porque no sé si les ha pasado o si les han contado o lo han visto, que actualmente a veces uno se va a atender y está el médico sentado en el escritorio detrás de la computadora. Ustedes entran, le preguntan qué tiene, el paciente le dice los síntomas, lo anotan en la historia clínica digital. A veces lo ven, a veces no lo ven, a veces le hacen un examen físico, a veces no le hacen un examen físico. Y una vez que terminan de hacer eso, cogen la orden de exámenes y prácticamente rayan todo lo que está disponible. ¿Sí? No sé si lo han visto, no sé si les ha pasado, pero es una práctica que se está volviendo cada vez más común. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque como no se está haciendo una buena historia clínica, no hay una impresión diagnóstica adecuada y por lo tanto se envían todos los exámenes del laboratorio habidos y por haber, con la esperanza de que el laboratorio nos diga qué es lo que puede tener el paciente. Desde el punto de vista de la práctica clínica, eso es un error, y más que error es un horror. ¿Sí? La práctica clínica no es así. Siempre buena historia clínica, laboratorio que confirma un descarte. ¿Sí? Y bueno, la epidemiología también es otro criterio importante que siempre tenemos que tomar en cuenta.
Básicamente porque hay enfermedades que están muy relacionadas con una determinada epidemiología. Ejemplo clásico de eso es la fiebre amarilla. Un ejemplo de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad viral que está presente en la selva amazónica. Todos los países que tienen acceso a la selva amazónica tienen circulación de fiebre amarilla selvática, ¿sí? Pero obviamente es en el interior de la selva. Esa es la razón por la cual cuando una persona visita la selva, va a hacer ecoturismo y va a adentrarse en la selva, una de las condiciones, por así decirlo, que siempre se exige es tener un carnet de vacunación contra la fiebre amarilla para evitar un posible contagio. Bueno, se cumpla o no se cumpla, esa es otra historia, pero la norma lo establece así. ¿Con qué objetivo? Justamente para evitar que una persona se contagie de fiebre amarilla. Imagínense ustedes, una persona se va a hacer ecoturismo, está una semana en el oriente, harto mosquito, de pico mosquito, 10 días después de que ya regresó a su lugar de origen, presenta un cuadro clínico febril, con malestar general e ictericia. Un paciente con síndrome febril e ictericia y con el antecedente epidemiológico de haber viajado al oriente 10 o 15 días antes de la aparición de síntomas, obliga a que la primera enfermedad que tiene que descartarse es fiebre amarilla. ¿Por qué? Primero, porque la fiebre amarilla tiene una tasa de mortalidad del 50%. Primero. Y segundo, la fiebre amarilla, si bien es cierto, está presente solo en la selva, pero hubo una época en que sí había fiebre amarilla urbana, y el mosquito que transmitía fiebre amarilla urbana es el Aedes aegypti. Entonces imagínense ustedes, aquí una persona con fiebre amarilla y aquí le pico Aedes aegypti, puede desencadenar un ciclo de transmisión urbano de fiebre amarilla. Entonces, por eso un paciente con síndrome febril más ictericia, con el antecedente de haber viajado al oriente, lo primero que se debe descartar es fiebre amarilla. Es un ejemplo claro de una enfermedad que tiene un claro componente epidemiológico. Otro punto importante cuando hablamos del criterio epidemiológico es cuando estamos en contextos de brotes o de epidemias, propiamente dichas. ¿Por qué es importante? Imagínense ustedes, ahora que ya empezó la época de lluvias. Ustedes saben que empiezan las lluvias, viene el mosquito, y si viene el mosquito aparecen las enfermedades vectoriales, ¿verdad? Entonces aparece el dengue, chikungunya, por ahí aparece la zika y quién sabe qué otra cosa más. ¿Sí? Entonces imagínense, están ustedes en su consulta o están en la emergencia del hospital, les llega un paciente con fiebre, con malestar, con artralgias, con mialgias, por ahí aparece rash. Ustedes lo ven y dicen, es probable que sea dengue, asociándolo con la época de lluvia. Le preguntan, ¿y usted dónde vive? Y el paciente les dice, yo vivo en Monte Sinaí. Perfecto. Envían una prueba de laboratorio, perfecto, confirman que es dengue, catalogado como caso de dengue. Al día siguiente, viene el paciente a sí mismo, con fiebre, con malestar general, con artralgias, mialgias. Ustedes lo ven y dicen, es probable que sea dengue. ¿Dónde vive usted? Yo vengo a Monte Sinaí. Perfecto. Prueba de laboratorio, confirmado es dengue. Por la tarde llega un paciente con las mismas características. ¿Dónde vive? Vivo en Monte Sinaí. Al día siguiente, un paciente con las mismas características. ¿Dónde vive? En Monte Sinaí. No es necesario hacer una prueba de laboratorio para confirmar. En medio de un contexto de brote, de epidemia, paciente con sintomatología similar a la de un paciente que ya haya sido confirmado, en este caso de dengue, no es necesario hacer una prueba de laboratorio. Tranquilamente ustedes pueden hacer el diagnóstico en base al criterio epidemiológico. Pero ese criterio se aplica únicamente en contexto de epidemias. Es otro ejemplo en el cual podemos utilizar el criterio epidemiológico para hacer diagnóstico. Bueno, al final, ¿qué es lo que les quiero decir? Para hacer un buen diagnóstico, tomen en cuenta siempre los tres criterios. Clínica, que es lo más importante. Laboratorio, los apoyos diagnósticos en general, que lo que hacen es confirmar o descartar su fecha clínica. Y la epidemiología en casos particulares, como lo que acabamos de ver. Ahí tiene una hojita que me regale, que se me quedó el borrador en el hospital. Gracias.
paciente, ustedes ya hicieron su buena historia clínica, y ustedes ya llegaron a una impresión diagnóstica. Y una vez que ustedes sospechan qué es lo que tiene el paciente, ustedes van a empezar a pedir pues, la prueba de laboratorio. ¿Qué es lo primero que tienen que considerar a la hora de, o antes de pedir una prueba de laboratorio? Lo primero que tienen que considerar es el tipo de muestra. El tipo de muestra que ustedes van a enviar al laboratorio. Por ejemplo, el paciente tiene diarrea. ¿Qué muestra van a enviar al laboratorio? ¿Cuál? Una muestra de eso, ¿verdad? El paciente tiene una infección del sistema nervioso central. ¿Qué muestra envían al laboratorio? ¿Cuál? Líquido cefalorraquídeo. El paciente tiene hepatitis o sospechan que tiene hepatitis. ¿Qué muestra envían al laboratorio? Le sacan el hígado. Muestra de sangre, ¿verdad? Muestra de sangre. Volviendo al caso anterior, sospechan que el paciente tiene dengue. ¿Qué muestra envían al laboratorio? Muestra de sangre, ¿verdad? El paciente tiene una infección respiratoria que ustedes sospechan que es de origen viral. ¿Qué muestra envían al laboratorio? Esputo. ¿Esputo o exudado faríngeo? ¿Ah? ¿Esputo o exudado? Alcen la mano quienes piensan que es puto. Ahí se enseguida, la verdad. Yo le estaba diciendo la respuesta. Repito la pregunta. Alcen la mano quienes creen que la muestra de esputo es la que tienen que llevar a la laboratorio. ¿Qué creen? ¿Está bien? Exudado faríngeo. ¿Y los demás? Dos. ¿Y los demás? No enviamos nada. Que se tome un antigripal y se vaya a la casa. El exudado faríngeo y el esputo para virología sirven para tres cosas importantes. Nada. Es el frot. ¿Sí? El frot de nasofaringe. Frotis. No. Raspado. ¿Cómo se llama? ¿Por qué el esputo y por qué el exudado no sirven? Porque saben cuántas células van a encontrar ustedes ahí. En el esputo y en el exudado. Si encuentran por ahí un par de células, considérense con suerte. Por lo general en ese tipo de muestras no hay células. Por eso, la muestra que se utiliza para investigar una infección respiratoria de origen viral es el hisopado y raspado nasofaríngeo. Hisopado y raspado nasofaríngeo. Esa es la muestra que se utiliza para investigar una infección respiratoria de origen viral. Hisopado y raspado nasofaríngeo. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser un raspado, estamos raspando y de esa manera garantizamos obtener células que nos permita ver o saber si es que en el interior de esa célula hay presencia de virus. Esputo y exudado, como les decía, para virus no sirven. Para bacterias sí, buenísimo, pero para virus no. ¿Qué más? Si el paciente tiene conjuntivitis, por cierto, el diagnóstico de la conjuntivitis es clínico, o sea, no necesitan tomar una muestra de laboratorio, pero digamos que quieren investigar cuál es el posible agente causal. Entonces, conjuntivitis, ¿qué muestra envían al laboratorio? Le sacamos el ojo, lo hacemos llorar. ¿Qué creen? Conjuntivitis. Le hacemos llorar al paciente. De risa o de pena, pero le hacemos llorar. ¿Qué creen? El hisopado también, la conjuntiva.
Hisopado y raspado conjuntival. Asimismo, con un hisopo se hace un raspado de la conjuntiva ocular. Pero claro, no van a coger el hisopo y lo van a hacer bruscamente. No, se lo hace suave, pero con firmeza. Hisopado y raspado conjuntival. Más. El paciente tiene lesiones en piel. ¿Qué muestra envían al laboratorio? Biopsia de piel. Lesiones en piel. ¿Qué muestra envían? ¿Cuál? Biopsia de piel. Ah, tejido. ¿Cómo? Biopsia. Bueno, depende de la lesión, ¿no? Pueden utilizar una biopsia. Si encuentran lesiones vesiculares tipo herpes, por ejemplo, ¿sí? Depende. Si en esas lesiones las vesículas están intactas y tienen todavía líquido de su interior, no se les ocurra hacer raspados, está contraindicado. ¿Por qué? Porque el líquido en el interior de las vesículas es rico en virus. Por lo tanto, si ustedes rompen esa vesícula, lo que van a hacer es expandir al virus. Entonces, si esa lesión vesicular está intacta con líquido de su interior, cojan una aguja de insulina, puncionen la vesícula y extraigan el líquido. ¿Sí? Así se toma. Y envíen el líquido ese sin líquido al laboratorio. Si la vesícula ya no está intacta, no hay líquido, ahí sí tranquilamente pueden hacer un hisopado y raspado de la lesión. ¿Sí? Bueno, en definitiva, lo importante es siempre saber y recordar que el tipo de muestra que van a enviar al laboratorio tiene que estar en concordancia con el cuadro clínico que tenga el paciente. ¿Sí? Siempre. Asimismo, la muestra tiene que garantizarse que la muestra sea de buena calidad. ¿A qué me refiero que sea una muestra de buena calidad? Me refiero a que sea una muestra que no esté hemolizada. Se han visto que a veces cuando se toma una muestra de sangre, todo el tubo se pone rojo, a pesar de que ya han tomado la muestra de sangre, dejan reposar la sangre y en teoría tiene que formarse suero, ¿verdad? O plasma, en dependencia de qué tipo de tubo sea, ¿no? Pero hay ocasiones en que a pesar de que ya la sangre ha reposado, no se separa ni suero, no se separa plasma, sino que todo el tubo se queda de color rojo. Cuando eso ocurre es porque la muestra se ha hemolizado, o sea, todos los glóbulos rojos se han reventado, por decirlo de alguna manera. Cuando eso ocurre, la muestra es de mala calidad. Y esas muestras, por lo general, se asocian a resultados erróneos en sus pruebas de laboratorio. Por lo tanto, si una muestra está hemolizada, es una muestra de mala calidad. No sé si han visto en algún momento alguna muestra de sangre en que la muestra de sangre como tal, el tubo o la sangre, no es roja rutilante, sino que la ven de un aspecto blanquecino, incluso lechoso. ¿Sí? Esas son muestras con alto contenido de lípidos, son muestras lipémicas. Muestras con esas características también pueden dar resultados erróneos en sus pruebas de laboratorio. ¿Qué también puede pasar? Las muestras se les contaminan. Las muestras se les contaminan. Las toman sin la asepsia correspondiente. ¿Sí? Y esas muestras, con el paso de las horas, se contaminan con bacterias. ¿Sí? Y esa muestra contaminada es una muestra de mala calidad. Y asimismo interfiere directamente con la calidad de los resultados. Entonces, lo primero, muestra. Tipo de muestra y garantizar que es una muestra de buena calidad. Lo segundo, una vez que ustedes ya han tomado bien su muestra, ya seleccionaron bien su muestra, lo segundo que ustedes tienen que saber es el envío de esa muestra al laboratorio. Para enviar una muestra para investigación viral al laboratorio hay que considerar primero requisitos de temperatura. Las muestras para investigar virus tienen que llegar al laboratorio a
4 grados centígrados. No se olviden que los virus son termolábiles. Por lo tanto, hay que garantizar que los virus estén mantenidos en frío para poder mantenerse intactos. 4 grados centígrados. ¿Qué otros requisitos tienen que cumplir? Requisitos de bioseguridad. Requisitos de bioseguridad. Como ustedes saben, toda muestra biológica debe ser considerada como potencialmente infecciosa. Por lo tanto, cualquier muestra es capaz de transmitir un posible agente infeccioso. Por lo tanto, siempre toda muestra que se envíe al laboratorio debe cumplir o tiene que cumplir criterios de bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? ¿Quién me dice? ¿Qué es bioseguridad? Todos hicieron prácticas en laboratorio, ¿verdad? ¿Sí o no? Prácticas de biología, prácticas de bioquímica, microbiología, entiéndase bacteriología, micología, ¿verdad? Entonces tienen que haberles hablado de bioseguridad. Entonces les pregunto, ¿qué es bioseguridad? ¿Ah? ¿Un conjunto? Muy bien. ¿Qué es bioseguridad? No otra cosa que un conjunto de normas. Un conjunto de normas, un conjunto de reglas que están destinadas a proteger. ¿A proteger a quién? A proteger al virus en este caso, al operario y al medio ambiente. En dependencia de cuál sea el microorganismo con el cual se trabaje, los niveles de bioseguridad pues van a ser más estrictos, ¿no? La manera más fácil y práctica de garantizar el cumplimiento mínimo de medidas de bioseguridad es transportar las muestras al laboratorio en estas hieleras que las podemos encontrar tranquilamente en cualquier supermercado, ¿verdad? Todas hemos visto. Unas que son más grandes, otras que son más pequeñas, que cumplen una doble función. Primero, nos permiten mantener aisladas las muestras que enviamos al laboratorio por un lado, y por otro lado, por su diseño, nos permiten poner refrigerantes en su interior que van a mantener la temperatura adecuada para esas muestras. O sea, nos va a permitir mantener las muestras a 4 grados centígrados. Bioseguridad. Otro requisito, otro requisito particular, es que todas las muestras que corresponden a hisopados, ya sea nasofaringio, ya sea de lesión, tienen que ir al laboratorio en un medio de transporte. Deben ir al laboratorio en un medio de transporte, o sea, el hisopo no va solito. El hisopo, una vez que se ha tomado la muestra, se sumerge en un medio de transporte viral, y ese medio de transporte viral con el hisopo dentro es lo que se envía al laboratorio. La función del medio de transporte viral es mantener al virus, y obviamente a la célula y por ende al virus, mantenerlos viables hasta que lleguen al laboratorio. Lo tercero que tenemos que considerar, que una vez que seleccionamos nuestra muestra, ya sabemos cómo enviar al laboratorio. Lo tercero es que la muestra no va solita, sino que tiene que ir siempre acompañada de información. Tiene que ir siempre con datos. Imagínense, ustedes tomaron una muestra de sangre, este es el tubo. El tubo no va así pelado. El tubo tiene que tener identificación, ya sea siglas, ya sea números o código de barras, si es que es un hospital grande. Por lo general, los hospitales grandes tienen sistemas de identificación de muestras basados en códigos de barras. Eso es facilito. Simplemente tienen la máquina que emite el código de barras, lo pegan al tubo y perfecto. Y ya saben de que ese tubo corresponde al paciente que tenga ese código de barras. Las unidades de salud más pequeñas que no tienen acceso a esos sistemas porque son caros, por lo general manejan su propio sistema de codificación.
puede ser las iniciales de los nombres, pueden ser números secuenciales, 1, 2, 3, 4. Cada unidad de salud maneja su propio sistema de codificación. Lo importante es que cada muestra tiene que estar correctamente identificada. Porque si una muestra llega a un laboratorio y no está correctamente identificada, va a ser causa de errores, porque no van a saber a qué paciente va a corresponder esa muestra. Lo segundo es que la muestra, aparte de que esté bien identificada, siempre tienen que ir al laboratorio con la orden de examen. ¿Sí? Y en esa orden de exámenes, como mínimo, tienen que ir el nombre y la edad. ¿Sí? Y aunque no lo crean, a veces pasa esto, que la orden va así. Y literalmente así. No se entiende absolutamente nada. O por el contrario, a veces van así. Bien clarito el nombre. Y cuando hablan de la prueba solicitada, le ponen así, favor investigar virus. Pasa. Toda información que debe acompañar a la muestra debe cumplir algunas características. Primero, debe ser llenada con letra clara y legible. O sea, debe leerse con claridad, con nitidez, y debe estar bien especificado cuál es la prueba de laboratorio que solicitamos. Esto, por lo general, aplica más a nivel privado. Cuando hablamos a nivel público, el Ministerio de Salud manejan algo que se llama EPI1, que es una ficha epidemiológica, que se utiliza para hacer o solicitar pruebas de laboratorio de enfermedades sujetas a vigilancia. Que, dicho sea de paso, casi el 90% de todas las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica son virales. En esa ficha epidemiológica hay que poner mucha más información. Nombre del paciente, edad, dirección, procedencia, residencia, cuáles son los síntomas, fecha de inicio de los síntomas, fecha de toma de la muestra, quién toma la muestra. ¿Sí? Un montón de información que tiene que ir en esa ficha epidemiológica. En dependencia pues, de cuál sea el sistema en el cual estemos, se manejan diferentes sistemas, ¿no? A nivel privado, que es simplemente la orden de examen, si es a nivel público, se maneja la ficha epidemiológica de FI1 con su respectiva orden de laboratorio basada con toda esa información. Estos tres pasos tienen que cumplirse antes de poder enviar una muestra al laboratorio. Tenemos que seleccionar bien el tipo de muestra, garantizar que es una muestra de buena calidad. Tenemos que enviar correctamente la muestra al laboratorio, a adecuada temperatura, cumpliendo medidas de bioseguridad, en el caso de los hisopados usando un medio de transporte. La muestra correctamente identificada y la orden de exámenes o la ficha epidemiológica correctamente llena. ¿Por qué menciono todo esto? ¿Por qué me detengo en todo esto? Porque podemos tener la mejor metodología de laboratorio, podemos tener la mejor tecnología, la tecnología de última generación, podemos tener los reactivos más caros, pero si la muestra está mal tomada, o es una muestra de mala calidad, o es una muestra que no llegó a la temperatura adecuada, por más que tengamos la mejor tecnología, el resultado de nuestra prueba de laboratorio va a ser errado. Y si el resultado es errado, puede llevarnos a cometer errores y hacer malos diagnósticos. Para la gente que hacemos laboratorio, hay algo que es claro. La calidad o la clave para hacer siempre un buen diagnóstico es una buena muestra. ¿Sí? Si esto que es previo no es adecuado, lo demás tampoco va a ser adecuado. ¿Preguntas con esto?
hablar de los métodos de laboratorio. Métodos diagnósticos. Los métodos diagnósticos que podemos utilizar en virología los podemos dividir en dos grandes grupos. Los podemos dividir en métodos o pruebas directas y métodos o pruebas indirectas. Los métodos diagnósticos se dividen en pruebas directas y pruebas indirectas. Las pruebas directas son aquellas que nos permiten identificar al virus o alguno de sus componentes. Las pruebas directas son aquellas que nos permiten identificar al virus o alguno de sus componentes. Mientras que las pruebas indirectas lo que nos permiten identificar es la respuesta inmune contra el virus. En otras palabras, nos permite identificar los anticuerpos. Pruebas directas nos permiten identificar al virus o alguno de sus componentes, y las pruebas indirectas nos permiten identificar la respuesta inmune contra el virus. ¿Qué es lo que nos va a permitir saber en qué momento utilizamos una prueba directa o una prueba indirecta? ¿Quién me dice? El tiempo. ¿Ah? El tiempo que haya pasado. El tiempo, exacto, los días de enfermedad, ¿verdad? Si tiene menos de 5 o 6 días desde el inicio de los síntomas, el paciente está todavía en periodo de viremia, por lo tanto debemos solicitar una prueba directa. Si tienen más de 6 días después del inicio de los síntomas, se solicita una prueba indirecta, porque es lo que nos va a permitir identificar la respuesta inmune, o sea, los anticuerpos.